con la enfermedad. Así que un aplauso a la doctora. ¿Esto se escucha? Sí. ¿Me escucha? Bueno, buen día, yo soy Claudia y les voy a hablar de embarazo y lupus. Ahí, bueno, los cuidados del embarazo y el lupus parten antes del embarazo, ¿sí? Vamos a partir de esta charla hablando de lo que tenemos que hacer antes de embarazarnos, lo que puede pasar durante el embarazo, lo que tenemos que saber sobre el parto y lo que tenemos que saber después del parto, en la lactancia y el periodo que se llama puerperio, ¿sí? Entonces, antes del embarazo, yo diría que para el lupus es el periodo más importante del embarazo. La preparación al embarazo va a determinar en esta enfermedad cómo nos va a ir. Entonces, el primer concepto a archivar es que en el lupus, ojalá el embarazo sea algo planificado. Uno puede quedar embarazada siempre, pero estando con lupus y embarazarse de forma no planificada quizás no es la mejor idea, porque no vamos a poder tener controlados todos los factores que idealmente debiéramos tener, y eso puede determinar que el final de nuestro embarazo sea complejo, ¿sí? Tanto para el bebé como para la madre. Entonces es importante en el lupus planificar el embarazo. Y bueno, hay varias preguntas a responder, ¿cierto? Acerca de la medicación, la seguridad del embarazo, qué exámenes tenemos que hacernos antes del embarazo, cuáles son importantes y qué dudas tenemos que resolver. La primera duda que tenemos que sacarnos es la que ya nos preguntaron, ¿cierto? La fertilidad en el lupus es normal. Vale decir, la capacidad de una mujer con lupus para quedar embarazada es la misma que una mujer que no tiene lupus. No hay diferencia en cuanto a fertilidad, ¿ya? Pero, como hablábamos, el embarazo debe ser planificado idealmente cuando llevamos al menos 6 meses de enfermedad inactiva. ¿Qué quiere decir enfermedad inactiva? Que durante los últimos 6 meses no hayamos tenido ningún brote de la enfermedad, estemos tomando nuestros medicamentos de forma estable, hayamos tenido controles regulares con nuestro médico y nuestros exámenes hayan salido bien. En lo amplio que eso puede ser, pero los medicamentos que nuestro reumatólogo nos va a pedir estén dentro de los rangos deseados para partir de buena forma un embarazo. ¿En qué debo fijarme con mi médico cuando voy a planificar un embarazo? En que no tenga compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, compromiso de la sangre, ¿cierto? Anemia, plaquetas bajas, problemas con los glóbulos blancos. Súper importante que las patologías que yo tenga, las enfermedades que yo tenga, que no sean lupus, pero que también las tenga, ¿cierto? Porque yo puedo tener lupus y tener otras enfermedades. Puedo ser lúpico y tener hipertensión, tener diabetes, tener el colesterol alto, estar con sobrepeso, ser sedentario. Todas esas otras enfermedades hay que tenerlas controladas para planificar el embarazo, ¿sí? Idealmente estar tomando los medicamentos óptimos para la hipertensión que yo pueda usar durante el embarazo. Si tengo diabetes, saber qué medicamentos voy a poder usar y estar con medicamentos para la diabetes que me permitan tener mi embarazo y no tener que cambiar los remedios entre medio, o saber qué medicamentos voy a tener que cambiar cuando quede embarazada. Súper importante, suspender el tabaco y las drogas. Si yo fumo antes del embarazo, yo tengo que dejar de fumar. Y usar el ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Como las pacientes con lupus, si están usando metotrexato, están usando ácido fólico, pero no todas están usando metotrexato. Todas las que no lo estén usando, antes de embarazarse hay que partirlo. ¿Por qué? Porque se ha visto que el ácido fólico mejora la formación del sistema nervioso central del bebé. ¿Qué medicamentos voy a poder usar cuando esté embarazada? La hidroxicloroquina, súper importante, la tengo que usar todo el embarazo y no la puedo suspender. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina va a prevenir que el lupus brote durante el embarazo y eso va a poder complicar el desarrollo del embarazo. La cetropina, si yo tengo alguna enfermedad que justifique, alguna manifestación que justifique su uso, por ejemplo, si yo tengo alguna manifestación hematológica y ya me la han indicado, yo la cetropina la puedo usar todo el embarazo sin riesgo. Los corticoides, yo puedo usar prednisona y también la aspirina. Si a mí por algún motivo me han indicado la aspirina, por ejemplo, además de lupus tengo síndrome antifosfolípido y me han dicho que yo debo tomar la aspirina, yo la tengo que mantener durante el embarazo y es beneficioso que yo no la suspenda, ¿ya? Si yo antes del embarazo estoy usando otros medicamentos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no puedo usar durante el embarazo, como yo lo estoy planificando,
mi médico va a tener el tiempo para cambiarle esos medicamentos a estos medicamentos que sí son seguros en el embarazo, ¿sí? Entonces, vamos con tiempo, un par de meses antes, a cambiar de medicamentos a los que sí puedo usar con seguridad. Vamos a ver si el lupus se mantiene inactivo con estos medicamentos y si yo estoy bien y ya estoy tomando los medicamentos que debo, nos van a dar el vamos para partir la campaña. Dime. Ya, con respecto al síndrome antifosfolípido, Sí. Yo tomo neocintrón. Ya. En algún momento de la vida me quiero embarazar. Por supuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? Porque Claro. he leído mucho y el neocintrón es como muy invasivo. El neocintrón no se puede usar en el embarazo. Esa es una súper buena pregunta. Aquí vamos a ver qué medicamentos yo no debiera estar usando cuando quedo embarazada y durante el embarazo. ¿Ya? Si llega a pasar que yo quedo embarazada sin haberlo planificado y estoy tomando alguno de estos medicamentos, yo tengo rápidamente que ir a mi médico para que me los cambien, para que me receten los que sí son seguros y poder suspender los que ya tengo. El metotrexato no lo puedo usar en el embarazo, tampoco el micofenolato, menos aún la ciclofosfamida y tampoco los anticoagulantes orales, ¿vale? Es decir, yo no debería usar el neocintrón mientras estoy embarazada. ¿Qué es lo que se hace? Si el embarazo es planificado, el neocintrón lo pasa a heparina de bajo peso molecular, que es una heparina, que es una jeringa que se inyecta subcutáneo como la insulina, y idealmente uno se pasa la heparina de bajo peso cuando está en campaña o cuando ya justo quedó embarazada, uno hace el traslape y durante el embarazo uno se pone la de bajo peso molecular. ¿Sí? Porque si yo tengo síndrome antifosfolípido, yo no debo quedar sin nada. O uso el anticoagulante o uso la heparina, no debo quedar sin nada. Y con la heparina de bajo peso yo puedo llevar a cabo todo mi embarazo y después uno, cuando va a planificar el parto, uno puede planificar en qué momento, si empieza el trabajo de parto, en qué momento uno la va a suspender para no tener riesgo de sangrar durante el parto, ¿cierto? Pero si yo lo tengo todo eso ya bien visto, todo eso va a estar planificado con anticipación. En qué momento, cuando yo empiece con trabajo de parto, yo voy a suspender mi heparina de bajo peso para yo poder llegar más o menos 12 horas después a tener mi parto sin heparina en el cuerpo. Pero es súper importante que después, apenas nazca el bebé, yo la tengo que retomar, porque el puerperio, que es el periodo que viene después del embarazo, son más o menos 3 meses después del embarazo, 3-4 meses, es un periodo de la vida de la mujer súper trombótico. Toda mujer que está en el puerperio tiene riesgo de hacer trombosis, lúpica o no lúpica. Pero ese riesgo aumenta a los pacientes lúpicas. Por lo tanto, si yo además tengo lupus y antifosfolípido, yo tengo que pasarme al tiro, ya sea al neocintrón o a la heparina, después del parto. ¿Y qué pasa en el caso de que yo sea alérgica a la heparina de bajo peso molecular? Chuta. ¿Por qué es alérgico? ¿Y es real? Sí, es que yo partí en el 2012 con una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Ya partí con la heparina subcutánea y hice un rash cutáneo horrible. ¿Le dio un rash cutáneo con la heparina y con cuál? Fragmin. Fragmin. ¿Qué tipo de rash? ¿Rojo no? Se ve el puro con los dientes. ¿Pero te ¿Pero costaba tuviste respirar? algún problema? No. Entonces da lo mismo, porque no es una alergia grave. Entonces uno se solo puede cutáneo. desensibilizar antes, puede ir a la inmunología, que podemos desensibilizar para poder ocupar ese medicamento. Pero, igual, yo no sé si uno usó Fragmin, el Clexane Otra puede que no te dé marca, alergia, otra porque hay marca. varias marcas de Hay heparina varias bajo marcas. peso molecular. Entonces, de repente, si fuiste alérgica a una, uno podría probar con otra y a lo mejor no vas a ser alérgica a la otra marca, pero son los mismos excipientes. Y se puede probar porque no es una alergia grave. Claro. Por eso, el estar roja, eso no significa nada para nosotros como médicos. Lo peligroso es que respirar. te llenes, que te cueste respirar o que te llenes de ampolla y que se te desprenda la piel. Eso es una alergia grave. O que se te El rompa resto la de las boca por ronchas, dentro, los que se te ojos. hinche la mucosa, los ojos, pero que no te cueste respirar. No es grave. No es grave. O sea, uno podría Se puede probar hacer cosas, otra marca. ¿ya? Sí. O sea, por ejemplo, si yo tomo neocintrón y quiero embarazarme, paso a la heparina subcutánea y después del embarazo, o sea, ya después que he tenido a la bebé o al bebé, Puedo volver al con el neocintrón. Puedo volver al neocintrón. Pero y la lactancia. Lo vamos a hablar. Vamos a hablar de la Ya no puedo ver la ¿Tú te puedes embarazar a la Sí, tira? de más. Vamos allá. Entonces, esto lo quiero dejar Aquí a la aquí. salida nos pasamos. El micrófono se Pero no me puedo embarazar. ¿No se escucha? No. ¿Cómo se hace? No. ¿Y será de acá?
Se aprende, ¿ah? Sí, bueno, por eso que no, hay que venir siempre. Sí, el grito. Tan negrito, grande. Yo creo que se acabó la Lo que pasa es que, bueno, Espera, nosotros- espera, ella estaba antes. Sí, ¿ya vas a hacer una No, era solo eso. Ah, era eso. Ah, ya, bien. lo que pasa es que nosotros, bueno, varias de nosotros no atendemos acá que somos de Aconcagua, no atendemos en el Hospital de los Andes. Sí. Y he tenido yo unas conversaciones con varias compañeras de esta enfermedad y me han dicho, bueno, a mí también me pasó que el doctor dijo, no, tú no puedes quedar embarazada con el lupus. No, no es real. O sea, al tiro como que, Claro, yo creo que incluso, disculpe, a una de nuestras compañeras que no vino, cuando ella quedó embarazada, el doctor creo que la trató pésimo, ella siempre lo ha comentado, y le dijo, vas a tener una bola compacta, una grasa compacta. Era un mito que había antes, no se sabía tanto, no había tantos estudios en embarazo. No creo que sea doctor. Entonces uno queda con miedo. Claro. Yo creo que todas las mujeres tenemos miedo cuando nos vamos a embarazar, lúpica o no lúpica. Sí, el que con Y la no siempre durante el embarazo y el parto uno tiene miedo. Sí. Son periodos súper vulnerables y en donde uno no tiene nada bajo control y casi que no depende tanto de ti que todo termine bien, sino que la naturaleza tiene que hacer lo suyo, ¿cierto? Pero por eso es súper importante cuando uno tiene lupus y toma estos tipos de medicamentos, informarse además, ¿sí? Por eso quería dejar súper marcado este punto de que hay algunos medicamentos que yo debo suspender con un tiempo mayor antes de quedar embarazada. El metotrexato yo debo suspenderlo 3 meses antes de quedar embarazada. Por eso es importante planificar, porque estos medicamentos sabemos que no empiezan a actuar al tiro. Y así como no empiezan a actuar al tiro, tampoco se limpian al tiro, ¿sí? Entonces, si yo quiero quedar embarazada, 3 meses antes de suspender el metotrexato, 6 semanas antes el micofenolato. Si yo usé ciclofosfamina, idealmente dejar pasar 3 meses. Y si estaba usando neocitron, pasarme a la heparina de bajo peso molecular. Ahora, dentro de los exámenes que los pacientes lúpicos tienen, ¿cuáles son importantes y pueden marcar una diferencia pronóstica en el embarazo? Primero, los anticuerpos anti-RO y anti-LA, ¿cierto? Que son parte del perfil ENA y que toda paciente lúpica los tiene. Es importante saber el estado de estos anticuerpos porque si yo los tengo positivos, yo tengo un 2% de posibilidades de que mi bebé tenga un bloqueo cardíaco, vale decir que los latidos cardíacos de mi bebé bajen mucho durante el embarazo, ¿sí? Si yo tengo estos anticuerpos positivos, a mí me van a hacer seriadamente ecografías más seguido y me van a hacer quizá un Doppler del corazón de mi bebé, que ahora con algunas tecnologías modernas se puede hacer. Incluso en algunos casos es necesario poner a veces un marcapaso al bebé, ya sea intrauterino o apenas nace. Y ese tipo de cosas hay que estar súper pendiente y tenerlas planificadas, porque si sucede que mi bebé le bajan los latidos, le van a tener todo preparado para que apenas nazca le ponga su marcapaso. ¿Sí? Es sumamente infrecuente, es solo un 2%, vale decir, de 100 mujeres lúpicas embarazadas con anti-RO y anti-LA, solo 2 bebés lo van a tener. Pero hay que saberlo y hay que prepararse, ¿ya? Un aporte, y adivinen quién previene eso. La hidroxicloroquina. Es Exacto. importante para todos. La hidroxicloroquina, muy bien dicho, previene este bloqueo fetal. Y lo otro que tengo que saber es si yo tengo positivos o no los anticuerpos antifosfolípidos. Si antes del embarazo yo no los sabía o no me los habían tomado, me los tengo que tomar. Y si me los había tomado antes, probablemente igual me los repitan, porque a veces fueron positivos, pero en algún momento se positivizaron, ¿ya? ¿Por qué? Porque los anticuerpos antifosfolípidos me dan más riesgo durante el embarazo de tener trombosis, de tener preeclampsia, restricción del crecimiento del bebé y de tener un bebé prematuro. No es que todas las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos van a correr con todas estas complicaciones, pero hay que estar atento y hay que prepararse. Y lo otro, Sí. es cierto que las pacientes con SAF aumenta el riesgo de aborto. Aumenta el riesgo de aborto en el primer trimestre, sí, es real. Por eso muchos pacientes, por ejemplo, que tienen los anticuerpos, pero que nunca han hecho una trombosis y que nunca se han embarazado, les dan aspirina, aunque nunca han tenido una manifestación, y eso puede ayudar a que no hayan tantos abortos.
Ahora, si uno tiene antifosfolipio y ya tenía una trombosis y tiene un SAF que está ya catalogado como tal y está con anticoagulante, baja mucho el riesgo de pérdidas fetales. ¿Sí? Si yo estoy con neosintrón y yo parto mi embarazo con la heparina bajo peso, tengo mucho mejor pronóstico, tengo pocas posibilidades de perder bebés. Uno siempre tiene posibilidades de perder bebés los 3 primeros meses. Saber que los bebés a veces no quedan bien conformados genéticamente y cuando el bebé no se conforma bien genéticamente, se va a perder. Malformaciones genéticas incompatibles con la vida se van a perder. La naturaleza es así y esos bebitos se van a ir, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con el SAF, no necesariamente. Yo tengo otra consulta que hacer. Bueno, a mí cuando me diagnosticaron lupus, también me encontraron, tengo hipotiroidismo. ¿Ya? Mi consulta es la siguiente. De la noche a la mañana dejé de menstruar. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Hay muchas causas para la oligomenorrea, pero una de esas posibles causas es que cuando uno tiene un hipotiroidismo muy marcado, que está muy descompensado, perdón, permiso. Ya. Cuando el hipotiroidismo está muy descompensado, eso puede generar que las reglas se alteren en su frecuencia y sean o irregulares o por varios meses uno no menstrue. Pero hay otras causas también, ¿sí? Entonces, la oligomenorrea es un síndrome súper complejo y súper amplio y ahí lo que uno tiene que hacer es ir al ginecólogo, porque el lupus de por sí no produce oligomenorrea, pero también el hipotiroidismo, el sobrepeso, los trastornos metabólicos, si uno además tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina, también altera el ciclo menstrual. Ya, lo que pasa es que, a ver, te cuento, ya, tengo el lupus, tengo el hipotiroidismo y, bueno, realmente no saben, porque todavía estoy esperando que me llegue la interconsulta de ¿cómo se llama? De San Felipe para verme bien, porque se supone que tengo quistes en el útero, ¿ya? Un quiste en el útero, se supone, disculpe, entonces tengo que esperar la interconsulta porque me vio la matrona del Santander y me dijo que no era un quiste en el útero, sino que tenía ovario poliquístico. Me mandaron con una interconsulta, tengo ya va más del año que estoy esperando, todavía no me llega, y esa es mi preocupación porque de la noche a la mañana, como les digo, dejé de menstruar, tengo 43 años, voy a cumplir 43 años recién. Entonces, pero con 43 años dejar de menstruar puede ser que está llegando la menopausia. Y yo le dije al igual, le pregunté a la matrona y me dijo, no, me dijo, eres muy joven, todavía no le voy a llegar a la menopausia. La menopausia, de partida la menopausia puede llegar a cualquier edad. 24 Ya, hay claro, lamentablemente gente me muy sacaron joven los que tiene míos más menopausia que precoz, puede pasar de todo. Pero entre los 40 y los 50 es muy normal que llegue la menopausia. Es muy común, algunas mujeres a los 40, otras a los 45, a los 50, pero eso puede ser perfectamente menopausia, ¿sí? Yo lo que intentaría hacer es tener en control la tiroides, tratar de estar bien de la parte metabólica, porque el ovario poliquístico depende de que uno controle las glicemias, controle el peso, controle la presión. ¿Ya? Si yo tengo bien mi glicemia, estoy en mi peso, mi presión está controlada, mi tiroides está bien, eso favorece que mi ciclo menstrual retorne y logre la normalidad. Pero si yo ya estoy en la menopausia, nada que hacer. ¿Ya? Vale, entonces vamos a ver. Gracias. De nada, ¿qué tenemos que preocuparnos durante el embarazo? Durante el embarazo tenemos un 25% de posibilidades de tener un brote del lupus, aunque hayamos planificado el embarazo y hayamos hecho todo lo anterior. ¿De qué depende que haya un brote? Depende de que durante los 6 meses previos yo haya tenido otro brote, vale decir, en realidad yo no haya estado inactiva y haya quedado embarazada igual. Que tenga enfermedad renal activa, nefritis lúpica, que haya tenido una enfermedad muy activa previamente, que yo haya logrado mis 6 meses, pero que antes de eso mi lupus haya estado constantemente batallando. Y que de la suspensión de la terapia. En este punto quiero hacer especial hincapié porque si uno durante el embarazo suspende los medicamentos, el riesgo de brote es súper alto. ¿Sí? ¿Y por qué importa que mi lupus brote o no durante el embarazo? Porque aumenta el riesgo de preeclampsia. No sé si saben lo que es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad
que se caracteriza porque durante el embarazo yo desarrollo hipertensión del embarazo y además empiezo a perder proteínas, ¿sí? Tengo hipertensión con proteinuria. Y es una enfermedad que va a ser probablemente que yo tenga un parto prematuro y que puede evolucionar hacia la eclampsia. Ya la eclampsia es, además de estar hipertensa y botando proteína, convulsionar durante el embarazo. Y eso es sinónimo de una cesárea de urgencia. La preeclampsia entonces es una enfermedad que para los reumatólogos y nefrólogos es difícil durante el embarazo hacer la diferencia entre la preeclampsia y la nefritis lúpica, porque se parecen harto, ¿cierto? Me sube la presión, empiezo a botar proteínas por el riñón, hay algunas diferencias y por eso uno tiene que estar siempre muy encima, porque estas diferencias dependen de que tomemos los exámenes correctos y los tratamientos son diferentes. Y aumenta más durante el brote del embarazo el riesgo de que mi bebé sea prematuro y que sea pequeño, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos que tratar de discriminar estas dos enfermedades porque si es un brote lúpico, lo voy a tratar con corticoides. En cambio, si es preeclampsia, lo que tengo que hacer es interrumpir el embarazo. Si yo tengo preeclampsia y le doy corticoides, va a subir más la presión y va a ser mucho peor. Entonces, es súper importante en esos momentos consultar al tiro. Probablemente van a ser hospitalizados en ese momento si que desarrollan estas complicaciones para poder diferenciar bien si es nefritis lúpica o si es preeclampsia. Entonces, ¿cómo debo yo hacer para tratar de prevenir un brote? Es súper importante que yo tenga control seriado con mi reumatólogo y que me haga todos los exámenes, que me hacen todos mis controles de forma seriada, regular. Y además es muy importante que durante el embarazo yo tenga controlada la presión arterial y el peso. Y las glicemias debería agregar aquí también. Es súper importante que si yo tengo lupus, estoy tomando estos medicamentos y todo, yo no engorde desmedidamente en el embarazo y que yo me esté tomando regularmente mi presión y si yo desarrollo hipertensión del embarazo, me den los medicamentos que yo puedo tomar en el embarazo para la presión y yo me asegure de que mi presión está bajo control. Estar con la presión muy alta en el embarazo, subir mucho de peso, tener las glicemias muy descontroladas, dificulta que podamos llegar bien a los 9 meses. Y la otra cosa súper importante es que ojalá yo cuando esté embarazada esté tratada por un equipo multidisciplinario en donde haya contacto entre mi ginecólogo, mi reumatólogo, si es necesario el nefrólogo o las otras especialidades que yo necesite que participen, el hematólogo o quien otro, depende de las manifestaciones de la enfermedad, pero ojalá estar en un equipo en donde ellos se conozcan, conversen y en conjunto vayan determinando qué es lo mejor para mí y mi bebé. En cuanto al parto, ¿es posible tener parto vaginal? Sí, es posible tener un parto normal teniendo lupus, ¿sí? Y esto depende de que mi enfermedad esté controlada y también depende de que yo no tenga problemas en las caderas, ¿vale? Es decir, si hay pacientes que antes tuvieron que recibir muchos corticoides y tienen, por ejemplo, necrosis vascular de cadera, en esas pacientes se va a preferir la cesárea. Pero si yo no tengo nada en mis caderas y mi embarazo ha ido bien, mis medicamentos han estado adecuados, yo puedo optar a tener un parto normal, ¿sí? Que es lo mejor para la mamá y el bebé. ¿En qué casos yo tendría que pasar por la cesárea? Emergencias, obviamente, cualquier tipo de urgencia durante el embarazo, durante el trabajo de parto o el parto mismo, va a ir probablemente a cesárea. Contraindicaciones ginecológicas, por ejemplo, que ya haya tenido más de 3 cesáreas antes, ahí probablemente va a ser preferible más una cesárea más que intentar un parto normal, y que tenga enfermedad de las caderas que se acelere. Y en cuanto a la lactancia y el puerperio, bueno, como conversamos delante, el puerperio es un periodo especialmente alto en riesgo de trombosis para todas las mamás, pero más para las mamás con lupus, y también pueden haber brotes de la enfermedad, ¿sí? Pero este ya es un momento en donde probablemente a mí me van a poder ajustar de nuevo la terapia y yo voy a poder cambiar algunos medicamentos a volver a los que ya tenía. Yo durante la lactancia puedo usar la prednisona, puedo usar la hidroxicloroquina, puedo usar la heparina, la warfarina, o sea, yo puedo volver al anticoagulante oral y puedo usar la acitromicina, ¿sí? O sea, durante la lactancia ya tenemos un poco más de juego. Si yo llego, por ejemplo, a presentar un brote durante el puerperio y es un brote grave, en el peor de los casos, uno no da de mamar, ¿sí? O sea, si la enfermedad se descontrola y yo tengo que usar algunos otros medicamentos que sean más agresivos, quizás no voy a poder dar de lactar, pero mi bebé ha nacido sano y bien. Pero sí es importante que en la mayoría de los casos donde están con los medicamentos adecuados y sí se puede dar de mamar,
se haga todo lo posible por tener una lactancia exitosa, porque esto tiene muchos beneficios. Para el bebé, disminuye el riesgo de infecciones en el bebé, disminuye el riesgo de dermatitis atópica, disminuye el riesgo de asma, de un bebé obeso, de un bebé con diabetes y de síndrome de muerte súbita. Y a la mamá también le trae beneficios, tiene menos riesgo de diabetes, de cáncer de mama, de ovario y de depresión postparto. El vínculo con el bebé es mejor si uno logra dar una lactancia adecuada. Y súper importante, después del embarazo en el puerperio, yo tengo que retomar mis métodos anticonceptivos para que mi siguiente embarazo vuelva a ser un embarazo programado, ¿sí? Entonces yo tengo que rápidamente contactarme con mi matrona, con mi ginecólogo y planificar en qué momento lo voy a partir y cómo, ¿sí? Se pueden usar anticonceptivos orales basados solo en progesterona y esto puede ser en pastilla, como también en el implante subcutáneo, o en el DIU, hay un DIU que se llama Mirena, que tiene solo progesterona y que se puede usar. Métodos de barrera, en caso que yo no pueda y tenga que usar condón, también se puede. Y en caso que yo haya completado mi paridad y ya tenga la cantidad de hijos que quiero y no quiera tener más hijos, igual hay que considerar la ligadura de trompas. Eso, ¿sí? Como mensajes generales, lo más importante es controlar la actividad de mi enfermedad 6 meses antes del embarazo, ajustar la terapia, mantener mis controles seriados, tratarme en un equipo multidisciplinario, planificar mi parto con anticipación, si va a ser parto normal o parto por cesárea, disfrutar la lactancia materna por los beneficios que trae para la madre y el bebé y retomar mis métodos anticonceptivos durante el puerperio. ¿Preguntas?